Darle la bienvenida a todas, a todos, a todes a este tercer momento de este segundo día de jornadas, que ha sido una sesión maratónica. Hay compañeros y compañeras que nos acompañan desde las 3 de la tarde, han estado en el taller, después en la mesa de experiencia, ahora en este último diálogo. Así que agradecerles mucho el interés, la paciencia, sobre todo en esta vida pandémica que cuesta tanto, ¿no?, acostumbrarse a esta cosa del Zoom. Esperamos que ya el próximo año, cuando levantemos las segundas jornadas, ya podamos volver a la presencialidad, al menos con algunos y algunas, y la situación cambie, se vuelva menos pesada, ¿no?, sobre todo en este tipo de actividades. Bueno, comentarle un poquito lo que vamos a hacer en este bloque. En este bloque en particular, como decíamos, este segundo día de jornadas está centrado en las historias locales poblacionales. Ese era nuestro tema. Queríamos darle una vuelta a lo que ha sido el desarrollo de las historias locales poblacionales en Chile. En una doble mirada, ¿no? Una mirada desde esta generación pionera, ¿no?, que parte un poco con esta corriente en Chile, sobre todo en el marco de la dictadura, y también revisar experiencias actuales, ¿no?, como estuvimos revisando un poco en la mesa anterior, con lo que está haciendo Memoria de Chuchunco, Memorias de la Río, Historias de la Pincoya, como tres de un sinfín de experiencias, de hecho, que se están dando en esta coyuntura. Bueno, y por lo mismo, la idea en este espacio es centrarnos en caracterizar un poco los inicios de lo que llamamos la historia local poblacional en Chile. Para eso, yo quiero servir un poco de anfitrión para darle el pase luego a Luis Morales Herrera, que es nuestro invitado estrella de hoy, que ojalá no tenga problemas de conexión porque vi que se acaba de caer, pero que está tratando de reingresar. Entonces, claro, voy a partir yo tratando de mostrar un poco, hacer este paneo general, para luego darle el pase a Luis para que nos pueda contar desde su experiencia lo que ha sido lo que fue una etapa de su trabajo, ¿no?, en historias poblacionales en Chile, sobre todo durante la década del 80. Eso, para quienes no me conozcan, que no nos hayamos visto anteriormente, yo soy Daniel Fauré, historiador social de la USACH, educador popular, y bueno, soy parte de este equipo de investigación que estamos organizando esta jornada junto con otros proyectos similares, como Memoria y Archivo Liciano, Memorias de Chuchunco y Memorias del siglo XX. Eso, voy a ver si me funciona el compartir pantalla. Ya, comentarle un poquito de qué trata esta introducción, ¿no? Queremos seguirle la pista, como les decía, a los inicios de lo que hemos llamado la historia local poblacional en Chile. Y para eso nos vamos a centrar fundamentalmente en esta etapa de la década del 80. No es que esta década sea el comienzo de toda esta historia, en tanto hay una serie de obras que son consideradas pioneras en esta área, donde se retrató el proceso de organización de los sectores populares urbanos, y que fueron publicadas sobre todo durante la Unidad Popular, que algunas obras pioneras, por ejemplo, que aparecieron publicadas por la editorial Quimantú, en el marco de la colección Nosotros los Chilenos. Sin embargo, nuestro foco de interés ha estado precisamente en el periodo de la dictadura, básicamente porque partimos de la base de que cuando decimos o hablamos de una historia local poblacional en Chile, hacemos referencia a una corriente disciplinaria que nace en paralelo a los procesos de rearticulación del tejido social y de reconfiguración de las organizaciones sociales y populares que enfrentan a la dictadura. Es decir, las historias locales poblacionales serían una corriente más de este proceso organizativo. Y en ese proceso un poco queremos centrarnos. Partir señalando un poco lo siguiente. Evidentemente, después del golpe de Estado, para enfrentar precisamente
no solo al horror de la dictadura en términos generales, sino a su versión oficial, ¿sí? Esta lógica de negar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos, empezó a surgir evidentemente la herramienta del testimonio, ¿no? Con mucha fuerza. Es decir, aquellos y aquellas supervivientes, sobrevivientes de los campos de detención, tortura y exterminio, al poder testimoniar su paso por esos centros, no solo denunciaban en el fondo el horror del régimen, sino además empezaron a acumular una serie de trabajos que incluso algunos autores y autoras empezaron a considerar que se transformó en una especie de corriente, ¿sí? La corriente testimonial. Insisto, que nace por motivaciones políticas. Lo importante era denunciar al régimen, pero como se empezaron a acumular muchos de esos trabajos, incluso en algún momento se empezó a discutir si estamos hablando incluso de un nuevo género, que nadie sabía muy bien cómo catalogarlo, ¿no? Un género historiográfico, un género literario. Eh, Coloco estas dos imágenes porque me parecen precursoras un poco del debate, ¿no? Por ejemplo, el año 83 se publica este documento de Séneca, que era un centro de investigación de cultura popular, donde por primera vez se le dio una vuelta a esta idea de si los testimonios constituirían una especie de una nueva corriente, ¿no? Y coloco también este otro documento que es del año 87, porque ese documento del 87 es la síntesis de un congreso que se hizo, en el cual se empieza a hablar ya específicamente de la memoria del pueblo y sus diversas expresiones. En dicho libro, por ejemplo, que compila Jorge Narváez, me parece importante destacarlo, se publica una ponencia de un historiador llamado Leopoldo Benavides, que su ponencia creo que se titula El desarrollo de la historia oral en Chile. Es decir, para Benavides ya existía una cantidad importante de obras que daban cuenta de una nueva corriente historiográfica que le empieza a denominar historia oral. Lo que me interesa destacar es eso, ¿no? Que esto tiene que ver con un proceso político, sociopolítico de resistencia a la dictadura. Ahora, ese proceso tiene un correlato también desde las organizaciones poblacionales o desde pobladores y pobladoras organizados, ¿no? Es decir, dentro de la amplia gama de testimonios que surgieron para denunciar el horror del régimen militar, aparecieron también algunos testimonios que venían desde pobladoras y pobladores, que si bien se centran más bien en dejar testimonio del horror, podríamos considerar que son precursoras precisamente de esta primera, de esta corriente que después vamos a denominar historias locales poblacionales. Ahí yo quiero destacar particularmente tres trabajos. El primero, muy temprano, ¿no? De Manuel Paiva, dirigente de la población Nueva Habana, que después lo vamos a encontrar de nuevo produciendo otras obras, otras historias locales, donde acá es precisamente su testimonio de su paso por los campos de detención, tortura y exterminio, es lo que cuenta. Y estas dos obras, que bueno, después Luis nos va a profundizar un poquito más de cómo surgieron, que es Huellas de un desaparecido y Villa Francia 3. Bueno, que la primera es de 1985, aquí yo coloqué la portada de la segunda edición del 94, pero su primera edición es del 85. Entonces, más o menos coinciden en la misma época, ¿no? Es decir, pobladores y pobladoras también estábamos testimoniando el horror del régimen, y eso se constituyen como en trabajos pioneros. Posterior a ello, es bueno señalar lo siguiente, ¿no? Que desde el año 76, bueno, hay una serie de investigaciones que así lo han trabajado. Desde el 76 en adelante empieza ya el proceso más articulado de recomposición del tejido social popular durante la dictadura. O sea, los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, ya dan cuenta el mismo año 76 de redes de ollas comunes, de comprando juntos, de bolsas de cesante, grupos de salud popular, grupos de educación popular, es decir, el movimiento de pobladoras y pobladores rearmándose en el contexto de la dictadura. Y ese proceso organizativo que se estaba dando y que fue increciendo, ¿no? Desde el 76 hasta que estallan las primeras protestas, el 83, ese proceso fue seguido de cerca también por las ciencias sociales. Ahora, el punto es que las ciencias sociales tienen un carácter diferente al que tienen hoy día, ¿no? La mayoría de las y los cientistas sociales interesados por el movimiento popular no trabajaban en la academia, trabajaban por fuera en estas organizaciones de profesionales que hoy día llamamos ONGs. Destaco estas
estas publicaciones de acá, básicamente para señalar que cuando estas organizaciones de profesionales se acercaron al movimiento de pobladores y pobladoras, buscando darles apoyo en ese proceso organizativo, empezaron a producir una serie de investigaciones donde progresivamente el relato de los cientistas sociales empieza primero a apoyarse en testimonios. Es decir, la fuente privilegiada deja de ser la fuente escrita, el documento, ¿sí? Y empieza progresivamente a ser el testimonio de pobladora y pobladores. Eso, de hecho, siguió su curso hasta que, bueno, aquí coloco en esta última obra que coloco, que es Y así fue creciendo, me parece bien simbólica en ese sentido, porque llegamos a un formato incluso de libros en los cuales las autoras o los autores básicamente son compiladores. Lo único que hacen es ordenar una serie de testimonios. Dicho de una forma más metafórica, ¿no? Los testimonios de las y los pobladores organizados empezaron a tomar las publicaciones, al punto de ser considerados primero una fuente, hasta el extremo de ser el libro en su conjunto. Destaco esto, insisto, porque de nuevo el testimonio del poblador, de la pobladora, empieza a hacerse cada vez más visible. En esa línea, bueno, quizá habría que destacar, hay muchas organizaciones que fueron fundamentales, yo solo quiero destacar una acá en particular, que es el Taller de Acción Cultural, la acción desarrollada por Verónica Salas, que es una de las precursoras en esta línea, que posterior a ello, fíjense que avanzamos en el fondo un pasito más, en el sentido de que las ONGs ya no solo investigaban sobre organizaciones populares, sino que algunas, como el TAC, empezaron a dar un paso más realizando investigaciones con las organizaciones poblacionales. Es decir, investigaciones donde la reflexión se empieza a desarrollar en conjunto, donde a veces el rol del investigador o la investigadora era escribir el texto, pero el texto surgía a partir de la reflexión de las mismas organizaciones. Aquí hay expresiones muy interesantes desde comienzo de los 80, por ejemplo, Lavando la Esperanza del año 84, que es de un taller de lavandería de la población Lo Hermida, bueno, Amasando el Pan y la Vida, que tiene que ver ya con otro tipo de organizaciones, la mayoría son de esos sectores. El TAC trabajó mucho tiempo en la población Lo Hermida, hasta llegar a este formato más clásico de historias locales como el de 1992. Es decir, seguimos avanzando en el fondo en un camino en el cual las organizaciones poblacionales dejaron de ser testimonio, empezaron a copar las publicaciones hasta el punto de transformarse en coautorías. Y en otros casos se dan otros ejemplos que también me parecen importantes, pero más hacia finales de los 80, en los cuales las ONGs terminan siendo simples plataformas para visibilizar investigaciones de pobladoras y pobladores. Es decir, por así decirlo, las ONGs pasan ya el control del proceso y son las mismas pobladoras las que se organizan. Aquí el texto de Rosa Quintanilla que muestro, que es Yo soy pobladora, reúne una serie de entrevistas a mujeres pobladoras organizadas de diferentes lugares de Santiago, donde son ellas mismas las que desarrollan el proceso investigativo y el análisis posterior de sus propias vivencias. En este caso, Taller Piret solo otorga la plataforma. Es decir, ya tenemos lógicas de autoría en la cual la clase popular urbana empieza a ser autora de su propia vivencia territorial, ¿no? Pero este proceso, que hasta ahora viene desde el mundo de las ONGs, ¿no? Donde las ONGs tienen más protagonismo, evidentemente fue acompañado por otro proceso en el cual las mismas organizaciones de base empiezan a historiarse. Entonces con esto quiero abrir como una segunda corriente en el camino a construir las historias poblacionales. La segunda corriente tiene que ver con organizaciones populares, poblacionales, que consideran necesario dejar testimonio de su vida organizativa. Evidentemente también hay apoyo de ONGs, pero acá en el fondo la intencionalidad del proceso viene más por parte de la organización. Aquí yo destacaría mucho esta obra que es pionera, ¿no? Que es la historia de la comunidad cristiana Cristo Liberador de Villa Francia, que es un documento de 30 páginas que se publica el año 80 en una revista que se llamaba Fe y Solidaridad, que editaba la ONG ECO, Educación y Comunicaciones. Pero ese no fue el único caso, hay muchos otros ejemplos
paréntesis, todo lo que les estoy mostrando son como los avances de este proceso de investigación que estamos desarrollando. Entonces hemos encontrado centenares de obras, solo estamos mostrando aquí algunas como manera de ejemplo. Ese mismo camino después fue seguido por otras organizaciones. Yo destaco aquí una que me parece maravillosa, que es Por todas las tierras pasaremos, y Trocón Mapu Rupain, de Víctor Hugo Castro, que cuenta la historia, por ejemplo, de la Casa de la Cultura José Manuel Parada, en la población La Legua. Casa de la Cultura que sigue existiendo hasta el día de hoy. En este caso no me pude contener y tuve que colocar un poema porque encuentro que los poemas de ese libro son maravillosos. Entonces no va solo la portada, sino que va un pedacito de ese poema. Este texto del 85 sigue un poco la misma línea. Las organizaciones populares se investigan a sí mismas y publican en el fondo su propio desarrollo. Bueno, acá tenemos otras más hacia finales de los 80, de organizaciones juveniles, ¿no? En la zona sur de Santiago, que era quizás la que tenía mayores niveles organizativos de jóvenes pobladores. Y en la misma línea es importante señalar que las obras anteriores, que son más bien historias poblacionales, o sea, historias de organizaciones, están en un relato más historiográfico, ¿cierto? Pero no es el único formato en el cual publican las organizaciones populares. Y aquí es bueno marcar que si queremos reconstruir nuestra historia como pobladores y pobladoras, hay que buscar en otros formatos. Y uno de los formatos fundamentales, por ejemplo, ¿no? El formato de la literatura o la poesía. Aquí solo destaco un par de trabajos que me parece interesante. Por ejemplo, Los relegados de la hormiga, donde Bruno Serrano, que era un escritor conocido en algunos círculos de cultura popular, a través de testimonios, de narrativa de 5 relegados de la población La Hormiga, elabora esta novela, ¿no? que cuenta la experiencia de ellos. O lo que fueron las muestras de poesía poblacional en homenaje a Araceli Romo, que se hicieron en el sector de la Caro Chagadía. Entonces aquí tenemos otras formas también de contar la historia de los pobres urbanos, de nosotros y nosotras como pobladoras, pero desde otro lenguaje. Y acá me quiero detener en esta obra porque me parece muy simbólica de cómo se construyeron las historias poblacionales. El TAC tenía una serie de proyectos de alfabetización en la población La Hormiga. El año 87 habían inaugurado un nuevo proceso de alfabetización y se dieron cuenta que era necesario colocar en valor eso. Y para colocarlo en valor decidieron hacer un concurso de cuentos y testimonios. Esto salió publicado el año 88 en este libro que se llama La hormiga, sombras de amanecida, y me parece importante destacarlo porque, insisto, no fue hecho con la intención de construir una historia de la hormiga, sino que fue hecho para incentivar, en el fondo, a los pobladores y pobladoras que se estaban alfabetizando a poder contar su testimonio. Sin embargo, al compilar una serie de trabajos sobre el mismo territorio, estaban vinculando el testimonio con el límite de la población. Por tanto, en estricto rigor estaríamos quizá en presencia de la primera historia poblacional, en el marco, insisto, de un proceso de educación popular, cosa que tampoco es casual, ¿no? La historia local poblacional surge en paralelo a los procesos de educación popular que se desarrollaban en muchas poblaciones de Santiago. Y junto con esto, aquí ya pasamos, comillas, a lo que hemos denominado un poco la etapa, el hito de nacimiento de las historias poblacionales en Chile, al menos en Santiago. Insistir que esto es solo una caracterización de Santiago. Lo comento muy en breve. En 1989, una ONG bastante reconocida, que era SUR, que hacía estudios urbanos, ¿no? Hace una convocatoria a un concurso de historias locales, donde pobladores y pobladoras podían contar la historia de sus territorios. La convocatoria fue un éxito, se juntaron muchas postulaciones y se publica este libro que es Constructores de Ciudad. Constructores de Ciudad viene a ser, por así decirlo, la primera gran compilación de historias poblacionales escritas por pobladores y pobladoras. Tiene un total de 9 relatos y fue el precursor de una serie de trabajos posteriores que entre 1989 y 1994 abrieron el campo, en el fondo, de esta temática. Aquí luego vino Jundep, que era otra ONG que trabajaba temas de arquitectura, urbanismo y educación,
que hizo 2 concursos que dieron origen a estas 2 obras, y finalmente ECO, el año 94, también hace su convocatoria a este trabajo que fue Historias para un fin de siglo. ¿Qué es lo importante, o qué es lo que me interesaría destacar de esto, ¿no? Que las ONGs de desarrollo vinculadas al mundo de los pobladores y las pobladoras, que eran organizaciones de apoyo a las organizaciones populares, al hacer esta convocatoria en el fondo, vienen, comillas, a consolidar un poco esta corriente. Es decir, esto que se venía anunciando durante toda la década del 80, hacia el 89 ya se consolida propiamente en una nueva corriente, que es la historia local poblacional. Ahora, tampoco es casual, ¿no? Es decir, estas ONG no lo hacen de forma ingenua, tienen un trasfondo político muy claro, ¿no? La mayoría de estas ONG está haciendo la siguiente lectura. El proceso de transición que estábamos viviendo era un proceso de transición sin pueblo, pensado desde arriba, que no le estaba dando un rol protagónico al movimiento de poblador y pobladora. Por eso era importante visibilizar el acumulado organizativo de estos territorios para ver si eso se podía traducir, por ejemplo, en una propuesta de democracia local. Es decir, ya que se perdió la pelea grande del Estado, quizás se podían disputar ciertas formas de poder local. Esa fue una apuesta que muchas de estas ONG siguieron, pero que por la crisis general en la que caen la mayoría de las ONGs no pueden sostenerlo, porque básicamente la mayoría de estas organizaciones de apoyo desaparecen. Desaparece por la falta de presupuesto, desaparece porque aparece la dinámica de los fondos concursables, desaparece porque la Iglesia Católica también empieza un viraje mucho más conservador y quita apoyo de muchas de estas organizaciones, desaparece porque el financiamiento que venía desde el exterior también se corta, supuestamente ya estábamos en democracia, no había que hacer nada más. Entonces, frente a ese escenario complejo, las organizaciones de apoyo que permitieron el desarrollo de estas historias poblacionales entraron en crisis. Sin embargo, la corriente quedó, ¿no? Estaba ahí estipulada. Ahora, en paralelo a ello, está ocurriendo otro proceso, y es el que yo quiero destacar. Con esto ya voy a empezar a cerrar. Si se sigue el relato tal cual lo he mencionado hasta ahora, pareciera ser que la decisión, en el fondo, de que se consolide una corriente historiográfica nueva, que son las historias locales, parece ser más una decisión del mundo de la ONG, no necesariamente una motivación de las organizaciones populares. Entonces, eso quiero colocarlo en duda ahora. Quiero colocarlo en duda porque, bueno, a partir de la misma investigación que estamos realizando, empieza a aparecer con mucha fuerza en la línea de los boletines poblacionales, pequeñas publicaciones autogestionadas que circulan de mano en mano en muchas poblaciones de Santiago. En estos boletines poblacionales, desde el año 81, que son los primeros que empezamos a pesquisar, empiezan a tener secciones en las cuales se valoran precisamente la historia de sus territorios. Es decir, no son solo boletines de la población, sino que son boletines que empiezan a reconstruir las historias de sus poblaciones. No necesariamente a través de una investigación historiográfica de largo plazo. Muchas veces a partir de entrevistas a dirigentes y dirigentas, a través de dibujos, a través de reportajes a organizaciones de la población, a través de reseñas de historia del territorio de la población. Pero desde muy temprano empezamos a notar, o sea, aquí tenemos un boletín de la Victoria el año 81, boletín La Nuez de la población Los Nogales el año 84, acá tenemos otro de Renca el año 86. En todos ellos hay secciones que se empiezan a abrir para rescatar la historia local. Esto después sigue, bueno, hay decenas de boletines, yo aquí solo hice una muestra muy aleatoria, ¿no? Acá tenemos otro de la población general Oscar Bonilla, en fin, población La Bandera. Y todo ello, evidentemente, no se detuvo cuando empezó la transición. Algunas de estas publicaciones siguieron. Acá tenemos una de Puente Alto del año 90, acá otra de la Organización Social de la Pincoya, Grupo de Mujeres del año 91, el boletín Martacano, que intentaron en el fondo, más allá del discurso de la transición, poder elaborar un relato propio, ¿no? Ahora, el destino de los boletines poblacionales es un poco similar al de la ONG. Muchos de estos boletines se mantenían también
gracias al apoyo de estas organizaciones, gracias al apoyo de la Iglesia Católica, gracias al apoyo del financiamiento externo. Al entrar en crisis todo eso, muchas de estas publicaciones empezaron a desaparecer. Sin embargo, ya habían instalado nuevamente la necesidad de rescatar desde sí y para sí la historia de sus propios territorios. Aquí solo quiero mostrar como ejemplo una historia muy temprana, ¿no?, de este boletín que se llama La Nuez, de la población Los Nogales, en Estación Central. Este boletín se arma por iniciativa de un cura de la parroquia Santa Cruz, que, buscando alejar a los jóvenes del consumo de neopren, los empieza a juntar y los integra a talleres culturales. Dentro de esos talleres, después los deriva les da la misión, en el fondo, de desarrollar este boletín. Y este boletín es muy interesante. Bueno, hay un Felipe Vera, un estudiante de la USACH, ha hecho algunas investigaciones sobre este boletín, y es muy interesante ver cómo al comienzo son todos muy fieles a la línea, en el fondo, de la Iglesia Católica, pero a medida que van avanzando los años, miren el año 84, 85, 86, estamos en pleno proceso de protesta, se empiezan a radicalizar cada vez más, ¿no? Y en ese proceso se van acercando a la historia de su propia población. Acá tenemos un primer cómic, en el fondo, que empieza a contar el desarrollo de la población Los Nogales. Y ahí finalmente llegamos a esta triada de trabajos que nos parece muy importante relevar, porque tienen varias coincidencias entre sí. En 1989, fíjense, el mismo año en que aparece Constructores de Ciudad, este concurso que hace la ONG Sur, el mismo año aparecen 3 publicaciones que son clave, en el fondo, en este proceso, porque para nosotros como equipo constituyen las primeras historias desde y para la población. Es decir, que surgen desde la iniciativa, en el fondo, de poblador y pobladora, a partir del trabajo territorial que tienen, y buscan relevar la historia de su territorio. La primera de ellas es Pasado, Victoria del Presente, de Manuel Paiva, el mismo Manuel Paiva que el año 83 había publicado Rostros de mi Pueblo, su testimonio sobre la represión, ahora trabajando en la población La Victoria, junto con el Grupo de Salud Poblacional. O sea, es un trabajo hecho desde las bases, que aparece en el año 89, Voces de Chuchunco, bueno, de Luis Morales, nuestro siguiente invitado, que también aparece el año 89, enfocándose fundamentalmente en la población Robert Kennedy, pero también en un diálogo con Villa Francia, porque son hermanas en el territorio, y Crónicas de la Victoria, de Juan Lemuñí de Puyao, que si bien se escribe el 89, se publica en 90, pero son todas de la misma etapa. Estas 3 obras, junto con la siguiente, que es Herminda de la Victoria, Aspectos Históricos, que esta tiene una característica particular, porque bueno, fue escrita por Lidia de Wolf, una religiosa que vivía en esa población, junto con Luis Mulián, ¿no?, un filósofo y, bueno, cientista social. Este grupo, estas 4 obras, constituyen para nosotros el nacimiento de esta historia local poblacional. Insisto, en paralelo a lo que estaba haciendo el mundo de la ONG. Ahora, esta primera etapa, ¿no?, evidentemente se enfrenta a un escenario que es completamente nuevo después del 90. Y en muchos sentidos entra en crisis, ¿no?, en el sentido de que como dependía en muchos casos del apoyo de organizaciones externas, sean ONGs, la iglesia, el financiamiento externo, muchas no pudieron seguir desarrollándose, y hay una especie de pausa o silencio en este proceso, que después se empieza a retomar solo a finales de los años 90, sobre todo después de la detención de Pinochet en Londres, cuando todos nos volvimos locos y empezamos a disputar de nuevo el sentido del pasado y a disputarle la interpretación histórica al dictador. Pero este círculo virtuoso que se había generado entre ONGs e historiadores e historiadoras locales se rompe. Porque, contrario a lo que uno podría creer, las ONGs que quedan sin financiamiento, muchos de estos historiadores vuelven a la academia. Vuelven a disputar el espacio académico, pero al entrar de nuevo a la academia, pierden el vínculo que tenían con las organizaciones populares de base. Y eso, en el fondo, corta la posibilidad de un diálogo o de un puente creativo entre lo que ocurría en el movimiento de pobladores y lo que estaba ocurriendo dentro de la academia.
Eso explicaría, por ejemplo, por qué esta corriente, que son las historias locales poblacionales, si bien ya tenía un desarrollo al menos de una década, tiene un peso muy bajo dentro del mundo académico. Es decir, la academia se olvida de esta corriente. Y yo tiendo a pensar, como hipótesis de trabajo, que esto tiene mucho que ver en el fondo, bueno, con ciertos condicionamientos de clase, ¿no?, propios de la academia. En tanto, esta es una corriente historiográfica que surge por fuera del debate académico, no era bien visto trabajarla e insertarla dentro, ¿no? En ese sentido, cierro con esta lámina básicamente porque cuando uno busca debates más teóricos sobre las historias locales poblacionales en Chile, no lo encuentra en revistas académicas. Uno de los pocos debates serios sobre este tema apareció en un boletín que se llamaba El Mensajero, un boletín de educación popular, que en 1994, en uno de sus últimos números, porque también cerró, también tuvieron que cerrar el programa, en uno de sus últimos números trabaja definiciones teóricas sobre historias locales, y bueno, da pautas de cómo poder construir historias locales en diferentes poblaciones. Ese boletín, que de hecho fue escrito, en uno de sus autores fue Mario Garcés, es quizás de los últimos hitos de esta primera etapa. Ahora, este desarrollo evidentemente no queda ahí, y creo que estas jornadas son precisamente una muestra de eso. O sea, venimos saliendo de una mesa donde se presentaron 3 experiencias actuales, ¿no?, que están trabajando en la misma línea. Pero sin embargo hay una especie de silencio posterior a ello. Mucho del objetivo de esta jornada es poder reconstruir ese puente, ¿no?, y poder acercarnos a lo que fueron esas experiencias pioneras de historia local. En ese sentido, bueno, hace un tiempo tomamos contacto con Luis Morales Herrera, profesor, poeta, historiador local, bueno, que nos ha recibido con mucha amabilidad en su casa en varias ocasiones ya a conversar de estos temas. Y de hecho, en una de esas conversas, voy a contar una pequeña infidencia, pero Luis nos decía, ¿no?, ¿en qué momento nos empezamos a juntar de nuevo, ¿no? O sea, ¿en qué momento hacemos un encuentro donde nos volvamos a ver las caras, quienes nos dedicamos a las historias locales, a las historias poblacionales? Y ahí le comentábamos que estábamos pensando en la misma sintonía, que de hecho se nos venían unas jornadas que íbamos a hacer, etcétera, etcétera, y que para nosotros era súper importante que él pudiera estar. Entonces, con esto quiero hacer la presentación y darle la palabra ahora a Luis, que aceptó gustoso nuestra invitación. Te agradecemos mucho, Luis, que quieras participar con nosotros y nosotras hoy día. Y le dimos una misión, ¿no? Le pedimos a Luis, porque yo coloqué aquí 3 portadas de 3 de sus obras, pero tiene más de 20 trabajos, entonces es imposible poder repasar todas sus obras. Entonces le pedimos algo súper particular. Le dijimos a Luis si nos podía compartir su experiencia como historiador local, enfocado en esta década y enfocado fundamentalmente en estas 3 obras, que son pioneras de lo que consideramos hoy día las historias locales poblacionales. Eso, Luis, te agradezco un montón el haberte conectado, y te doy la palabra. El escenario es suyo. Muchas gracias, Daniel. Vamos a ampliar aquí. ¿Ya puedo hablar ya? Sí, perfecto. Se escucha bien. Ya, bien. Buenas tardes, amigas y amigos. Acepté gustosa la invitación de Daniel para compartir este proceso de escritura que he tenido en estos años y en el cual yo sigo escribiendo actualmente, porque ya son como 14 o 15 obras que tengo, no todas de historias locales, pero estoy ahora jubilado, soy profesor de educación básica y de adultos, jubilado hace 8 años y me he dedicado enteramente, entre otras cosas, a escribir, fuera de algún compromiso también puntual, en la Villa Francia y en la población Robert Kennedy, en el campo de las comunidades cristianas que hay en esas 2 poblaciones. Quiero hacer referencia en primer lugar a este trabajo que se llama Huellas de un desaparecido. Lo voy a mostrar acá, porque este fue el primero, es del año 85. Está antes de Huellas de un desaparecido, que es la segunda edición corregida y aumentada. Y ahí hay un testimonio que tengo que dar sobre mi amigo Enrique Toro Romero, detenido desaparecido del 10 de julio de 1974 por efectivo de la DINA en su casa. En la Villa Francia hay 3 detenidos desaparecidos.
José Villagra, Eduardo Lara y Enrique Toro Romero. Muchos años después apareció un cuarto del cual no teníamos idea, y seguimos tan ahí distante de él porque apareció un familiar para decir que había sido detenido, pero yo he seguido hablando de tres en realidad. Y este amigo Enrique Toro nos conocimos en la parroquia Jesús Obrero, que está al lado, en Velázquez, al lado del santuario de San Alberto Hurtado, y compartimos mucho nuestras inclinaciones, nuestras vocaciones, y a nosotros nos impactó mucho dos cosas. Primero, siendo joven, fue obrero ferroviario, y luego, muy joven también, adhirió al Partido Comunista de Chile. Eso causó un impacto, más que nosotros, en el sacerdote, que era ya mayor, a pesar que tenían apertura porque eran jesuitas. Y él escribía, y él me hacía llegar sus escritos en papeles con el membrete de Ferrocarriles del Estado en ese tiempo. Guardo sagradamente sus cartas y sus poemas hasta el día de hoy. Eso fue el 85. Pero para mi sorpresa, unos años después, los vecinos de Enrique Toro, doña María Morales y Balbino Díez, que en paz descanse él, me han hecho entrega de una caja de cartón con papeles de Enrique que encontraron en un cuarto de cachureos que tenían atrás. Dijeron, son escritos de Enrique que en algún momento llegaron aquí, no sabemos cómo. Tú que has escrito sobre él tienes que ver eso. Fue un verdadero tesoro. Y por eso en 1994 ya publiqué este que había presentado Daniel ahí, Huellas de un desaparecido, escritos de Enrique Toro Romero. Una edición como artesanal, viene con dibujos de mi hija Paulina, vienen las cartas y poemas, en fin. Bueno, ha sido una de las pérdidas que yo he sentido muchísimo, y también lo entiendo porque yo fui prisionero político en el Estadio Nacional. 12 días tuvimos 4 profesores que en ese tiempo iniciamos el trabajo docente en la población Guamachuco, en Renca, así que yo pasé por lo que es el infierno ahí. Y esto está todo lo que he encontrado de Enrique. He seguido investigando, preguntando por ahí, pero nadie tiene más. Un verdadero tesoro tener quizás uno de los pocos, si no el único, detenido desaparecido que tiene una obra poética y que ha dejado. En Ferrocarriles lo apoyaron mucho también, le hicieron mucha ayuda a su familia. Hace poco ha fallecido su señora, María Angélica Villarruel, a quien conocí también. Le sobreviven sus hijos, a quienes no he visto hace tiempo porque ellos se desvincularon en realidad de todo esto de su padre. Pero bueno, ahí está. Y está entonces el primero y el segundo como homenaje. Yo me dije, es un deber ético que yo tengo que contar lo que viví, lo que lo conocí y su obra poética que guardo. Cuando lo presenté, este segundo, en la parroquia Jesús Obrero, porque ahí nos conocimos con Enrique en los años 60, le pedí a Humberto Lagos Stufeneyer, que es un abogado de derechos humanos y sociólogo también, y a Mario Garcés que lo presentaran. Y ahí hice una exposición en la pared con escritos de sus escritos, digamos, y gustó mucho eso. El año 1989, aparece este Villafrancia 3, que ha hecho referencia también Daniel. ¿Por qué el título? Porque cuando la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos iban haciendo las listas, ¿no?, de los detenidos, se referían a sus lugares de origen. Por ejemplo, La Pincoya, 2, que sé yo, Población La Victoria, 4, que sé yo, La Hormiga, iban poniendo números. Villafrancia, 3, decía alguien, porque, y tenían un registro, yo vi eso una vez, tenían un registro de los detenidos desaparecidos, algo que no se ha vuelto a hacer, pero por las poblaciones, los lugares de donde provenían. Y Villafrancia era conocido por 3, Villafrancia 3 decía. Y ahí están, Enrique Toro Romero, Eduardo Lara y José Villagra. Yo les conocí. Y esto tiene una edición, como ustedes ven, muy artesanal también, que yo siempre publiqué además con mi nombre, nunca solamente uso seudónimo para los concursos de cuentos, pero acá está mi nombre.
Y aquí me ayudó mucho también el taller de impresiones que había en la Vicaría Oeste, donde estuvo el obispo de los pobres, Enrique Alvear. Había una iglesia católica muy comprometida en ese tiempo con todos estos procesos, y ahí sacaba mi agradecimiento a Luis Lizama, que me ayudó mucho, que en paz descanse, a editar esto. Y aquí vienen testimonios, porque yo pensé que iba a llegar un momento en que las futuras generaciones poco o nada iban a saber de esos detenidos desaparecidos. Y durante 48 años se ha celebrado acá el Día del Detenido Desaparecido. En tiempo de Mariano, los primeros 10 años que tuvo, entre el 70 y el 80, era una semana del detenido desaparecido. Pero después un día o dos, ¿no? Si ustedes quieren actos políticos, misas, liturgia o una mezcla de todo eso, había, pero se hacía. La familia Lara Ugaz ha sido la más perseverante en mantener ese día, ¿no? En julio, que es cuando desaparecen, se los llevan a los detenidos desaparecidos. Y yo generalmente salía a hablar, a leer poemas de Enrique Toro, porque la familia estaba como al margen. Entonces aquí viene el testimonio de los familiares. Yo visité las 3 familias. Piensen ustedes que eran mujeres jóvenes que quedaron con hijos pequeños. Bueno, dieron testimonio, familiares, amigos. Mariano Puga tenía un testimonio por aquí también de ellos. Yo escribí la biografía de ellos, la síntesis biográfica, y de aquí está el Villafrancia 3 que ha sobrevivido. Quizá habría que hacer también una segunda edición o algo mejor también en honor de ellos, cuando se cumplan los 50 años que les conmemoramos, podría ser. Yo no podía dejar de no escribir estas obras porque por ese deber ético que yo decía. Yo pensé, cuando salí del Estadio Nacional, tengo el don de escribir, he logrado sobrevivir, tengo que escribir y dar a conocer esto que ha pasado con estos amigos. Y lo he hecho y he permanecido fiel a esa promesa, a ese juramento que yo me hice. Muchos años después, en un acto que hizo la agrupación de expresos políticos en el estadio, al cual yo fui, habrían unas 30 o 40 personas, la organizadora ahí, dijeron, ¿quiénes estuvieron detenidos en el estadio acá? Y apenas levantamos la mano 2 o 3, el resto iba para acompañar, pero nos hicieron poner en primera línea ahí, y a mí me pusieron un cartel que debiera tener ahora, decía, soy un sobreviviente del estadio. Y hasta ese momento yo no me consideraba un sobreviviente, pero ahora sí que me considero un sobreviviente porque yo vi el horror ahí antes de cumplir el primer mes la dictadura militar, yo estuve detenido junto a 3 profesores más y logramos salir en libertad. Por eso hice ese juramento y he sido fiel. Y si encuentro más cosas de los detenidos desaparecidos, yo voy a seguir escribiendo, y particularmente de mi amigo, que no descarto que puedan aparecer algunas cosas porque tengo encargos por aquí y por allá. De todos los dramas, de los exiliados, los relegados, de los exgenerados, de los ejecutados, etc., el drama de los detenidos desaparecidos a mí es el que más me ha llegado por mi amigo Enrique y los otros 2 compañeros y miembros de la comunidad cristiana Cristo Liberador. Y el año 2013 tuve ocasión de hacer un nuevo viaje a Europa, he estado como 6 veces, y fue el momento en que yo dije, yo tengo que ir a Auschwitz, y fui a conocer ese centro ahí que crearon los nazis en Polonia. Fui con mi hijo, pero no me quiso acompañar a ese viaje corto que hice, y estuve en Auschwitz, otro infierno todavía más grande que el de acá, y decirles que tengo un escrito de eso, pero que apenas a los 15, 20 minutos de haber iniciado el recorrido por Auschwitz I, no fui capaz de continuar, me quebré entero y salí afuera a llorar. Lloré como, y rememoré todo lo que yo vi en el Estadio Nacional también. Así que yo siento un afecto muy grande por estas obras de los detenidos desaparecidos, y ahí están. Vamos a retroceder ahora al año 89, que Daniel me ha pedido que hable también esto. Voces de Tutunco ya es, aquí la muestro, ¿no? Esto es una arpillera, ya no existe la arpillera, en ese tiempo estaba de moda hacer arpilleras, y nosotros la pusimos ahí. Cuando fue la presentación, porque también esto fue un pedido de un miembro
del Comité Ejecutivo del Centro Esperanza, un, un, un ex sacerdote asuncionista, Manuel Peña Centeno, y mi señora, Rosa Nieves, crearon una ONG acá en la población Robert Kennedy, que se llamó Centro de Prevención y Salud Mental Esperanza. Llevábamos ya unos años trabajando en eso. Cuando me han pedido esto, me dijeron, mira Luis, la población va a cumplir como 30 años, y el mejor homenaje que le puede hacer el Centro Esperanza a la población Robert Kennedy es que tú escribas la historia. Y aquí está el producto de eso, Voces de Chuchunco. Yo le iba a poner primitivamente Voz de Chuchunco, pero mi señora me dijo, Luis, eso es injusto, porque tú has entrevistado a varias personas recorriendo por aquí y por allá, lo que queda mejor es Voces. Y por eso entonces Voces de Chuchunco, que me ha dado satisfacciones muy grandes, porque se ha transformado, modestia aparte lo digo yo, como en un clásico de las historias locales. Y bueno, ahí está, estamos pensando en una segunda edición de este libro, porque han ocurrido muchas cosas tanto en Robert Kennedy como en Villa Francia, y sobre todo me quiero detener en un fenómeno que yo les conté a los muchachos cuando me entrevistaron en mi casa, el gran abismo que existe entre Robert Kennedy y Villa Francia. Todo era uno solo. Nosotros los comisionados nos sentimos no de Robert Kennedy ni de Villa Francia, nosotros nos sentimos pobladores de San José de Chuchunco, así se llamaba la población antiguamente, los primeros años que llegamos acá, cuando eran chacras. Esto era un fundo, una hacienda, dicen otros. Yo investigué, llegué a ver a los dueños de la última dueña, doña Luisa Rivas Vicuña, que tenía y vendió los terrenos ya, lo último, a la Cormo, la Corporación de Mejoramiento Urbano, hicieron la población Robert Kennedy. Y el último tramo, que es más pequeño, por una ayuda que recibieron de la Embajada de Francia, a ese tramo se le puso Villa Francia. Y la población durante años fue San José de Chuchunco, pero después se le puso el nombre de Robert Kennedy por una ayuda que se recibió el gobierno de Chile de la época, de la familia Kennedy. Y en agradecimiento entonces sacaron el nombre, yo no sé cómo lo harían, con qué criterio, sacaron el nombre de San José de Chuchunco y le pusieron Robert Kennedy. De tal modo que si ustedes vienen acá, se van a encontrar con que los pasajes Huillín, Coyancahue, Anay, Chaitén, Lemuy, etcétera, son todos aborígenes del mapuche y no mapuche, de Huiliches también, del sur de Chile, pero el nombre es extranjerizante, Robert Kennedy. En todo caso, yo no tengo nada con el señor Robert Kennedy, que además murió asesinado, que era muy progresista, pero eso pasa. Pero en fin, lo que quiero decir es que hay en un mismo territorio un abismo de diferencia en todo orden de cosas. ¿Para qué hablar del político? En la Robert Kennedy hay un sentimiento, un aire mucho más conservador, y consideran a los de la Villa Francia como revolucionarios, rojos, muy a la izquierda, y usan calificativos así. Y lo de la Villa Francia dicen que los de Robert Kennedy son muy conservadores, muy de derecha, que no se meten en nada, etcétera, y ahí se han llevado. Y existen dos comunidades que han tenido en 50 años el contacto mínimo. Una sola vez el sacerdote Mariano Puga vino a decir misa a Robert Kennedy, y el sacerdote de Kennedy fue a hacer misa en la Villa Francia. Y eso sería todo, porque son dos lenguajes, dos estilos, y son las mismas casas, los mismos pobladores, pero muy, muy diferentes. Yo quiero tocar ese punto porque me parece que a esa división no sé a dónde nos va a conducir, pero hubo un vicario acá, Galo Fernández, porque aquí en la zona oeste hay un vicario, en cada zona la Iglesia Católica está dividida en zonas, y aquí somos zona oeste, que quiso unir a estas dos comunidades. Pero este caballero pensó mal, porque lo pensó acá y hasta hizo un decreto, se crea la parroquia San Juan 23, y que tiene dos capillas, Nuestra Señora de la Asunción en Kennedy y Cristo Liberador en Villa Francia. Y puso a un sacerdote ahí
como de párroco provisorio, pero yo que lo conocí bien y ha sido el único obispo que yo tuteaba, le dije, Galo, no es manera de empezar una unidad. Bueno, fue un rotundo fracaso y ahí están separados. Pero bueno, en esta segunda edición que yo pienso hacer de Voces de Chuchunco, creo que hay que incorporar nuevos elementos, nuevas organizaciones, nuevas tendencias. ¿Qué ha pasado en esas dos poblaciones? Que ha pasado mucho desde que el año 89 que yo escribí eso. Haría un trabajo más colectivo esta vez, con un grupo que me ayudara a registrar lo que hay, y yo feliz de hacerlo porque me encuentro en condiciones todavía de seguir escribiendo, y de hecho tengo 2 obras que espero que vean la luz próximamente, pero no en el género de historias locales, sino que en otro. Así que eso es, en cuanto a Voces de Chuchunco. La voz Chuchunco significa junta o abundancia de aguas, para que lo sepan, ¿no? Y a fines del siglo XIX, los carruajes llegaban hasta la estación central. Y los trabajadores agrícolas que venían, se bajaban ahí, caminaban desde lo que sería Estación Central, San Borja, todo eso, a pie, hasta más acá de Alameda con las Rejas, hasta llegar a donde estaba el Fundo San José de Chuchunco. No era el único fundo que había. Aquí estaba el Toro, Pajarito, Cerrillo, San José, Chuchunco, en fin, había otros más. En Vista Hermosa, todas estas poblaciones para que eran chacras, eran fundos. Así que muy interesante, junta abundancia de agua. Y tomando ese nombre también se puede hablar de juntar o unir las manos, ¿no es cierto?, solidarias y compartir. Y creo que las comunidades cristianas podrían dar un buen ejemplo en cuanto a la unidad, ¿no?, de propósitos, porque estamos, como digo, muy divididos. Por ejemplo, acá actualmente, después que se murió Mariano, ya no tenemos sacerdote. Pero acá a Robert Kennedy viene un sacerdote los días domingo a misa, pero acá no hay misa, hacemos liturgia. Yo voy un domingo allá, a cada una, vamos turnando ahí, ¿no? Pero bueno, hay mucho que decir de eso. Y para terminar, sin extenderme mucho, a pesar que Daniel no me lo dijo, pero con ese impulso que tomé de las historias locales, siendo profesor en la escuela Pacto Andino los últimos 16 años, en la Villa O'Higgins, que está muy cerca de mi casa, digamos, me pidieron que escribiera la historia de la Villa O'Higgins. Y aquí está el producto breve, historia, ¿no?, de la Villa O'Higgins, ¿no? Y esto, ahora hay un grupo ahí que está trabajando, y me han pedido que vaya a colaborar con ese grupo, ¿no? Esto del 2008, ahí. Así que yo valoro y apoyo mucho el trabajo de historias locales. Creo que hay mucho que decir porque yo le he dicho a la gente que nosotros deberíamos ser protagonistas de la historia y no estar recibiendo o consumiendo esa historia oficial que viene en los textos, sino que escribir la historia como desde abajo. Y como le decía a Daniel, que así como le puse un ejemplo, los cantores a lo divino que se juntan y a lo humano también, tienen encuentros anuales, por lo menos, donde con su guitarra hacen todo eso. Los historiadores locales, los jóvenes y los no tan jóvenes, y los ya viejos de arriba de 70 y cerca de 80, bueno, podríamos juntarnos cada tanto y compartir nuestras experiencias. Yo felicito y celebro que Daniel y su grupo estén investigando, retomando todas estas obras, buscando, que no es fácil porque ya se han perdido algunas, y han hecho un rescate histórico de proporciones, porque me dijo un día las cifras de las historias locales que tenían. Eso es maravilloso, y es una muestra que podríamos hacer a la historiografía nacional, que sí somos capaces nosotros de crear textos, de crear historia y no consumir pasivamente lo que nos llega de arriba. Escribir desde abajo, ¿por qué no? Y preparar a las futuras generaciones para que lo sigan haciendo también. Fuimos los iniciadores los que tenemos más años, es probable, sí, pero aún se puede hacer mucho más. Esas serían mis palabras, Daniel. Muchas gracias a quienes me han escuchado.
Muchas gracias, Luis, de verdad, Bueno, por tu testimonio. Lo agradecemos mucho. Como suele pasar, tenemos aplausos virtuales. Hay muchos simbolitos, por si no lo estás viendo desde tu celular, pero hay muchos simbolitos de aplauso en este momento ah, virtual. qué bien, ya. Muy bien. Bueno, comentarles que nos queda un ratito todavía, así que voy a leer un par de comentarios que están en el chat. Y ¿Ya? si alguien quiere hacernos alguna pregunta a Luis o quiere hacerme una pregunta a mí o a ambos, lo puede hacer con toda confianza. Manuel comentaba en el chat, dice, ¿hay algún repositorio digital de esas publicaciones de historias locales y poblacionales a través del cual pueda descargar esos materiales? Me interesa mucho como documento historiográfico sobre la historia regional y local. Inés comenta, muy buenas tardes, muy agradecida de participar de esta instancia en el día de hoy. Me gustaría saber dónde puedo leer más sobre el relato que comenta usted, don Daniel, sobre la línea histórica o desarrollo de la historiografía local en interés de la memoria e historia poblacional. Bueno, les comenté muy rápido ahí, pero lo repito un poquito ahora, por si no pueden ver el chat, porque hay gente que se conecta desde los celulares y le cuesta más ver el chat. Este proyecto que estamos desarrollando, que llamamos Historias Poblacionales, bueno, empezamos recién este año, empezamos hace poco, y hicimos una primera etapa de recopilación, ¿sí? De recopilación de lo que se había producido de historias locales poblacionales. Cuando empezó el proyecto pensábamos que íbamos a recopilar más o menos entre 80 a 100 historias, desde el año 80 hasta el día de hoy. Todavía seguimos catastrando y recopilando con el equipo, ya estamos llegando a las 280, cerca de 300 historias locales, solo de Santiago, y solo de la etapa de poblaciones que se fundaron entre el 47 y el 73. O sea, la cantidad es gigantesca. Una vez que terminemos este proceso de recopilación, algunas de ellas ya están digitalizadas y las vamos a compartir en esa página, que es historiaspoblacionales.cl. Otras no están digitalizadas y ahí vamos a ver de qué forma se puede contactar a sus autores o autoras, conseguir esas autorizaciones para poder empezar a digitalizarlas. Porque fíjense que esto fue motivación del proyecto. No hay un solo lugar en Chile en el cual podamos acceder a esas historias. En estricto rigor, bueno, y el equipo aquí es testigo, cuando elaboramos el proyecto de investigación, va a sonar súper soberbio, pero lo quiero tirar como ejemplo nomás. Aquí en mi casa yo tenía en mi propio archivo personal, tenía más historias de las que había en la Universidad de Chile o en la Biblioteca Nacional. Entonces, a ese nivel estamos, ¿no? De que no hay ningún espacio donde se concentre. Entonces, humildemente queremos avanzar en eso, no vamos a alcanzar a hacerlo todo, pero algo vamos a avanzar. Y para contestarle bien también, en esa misma página vamos a empezar a visibilizar investigaciones que se hayan hecho sobre el tema. Hay algunos historiadores e historiadoras que han avanzado mucho en eso, bueno, Mario Garcés, María Angélica Llanes, que tienen textos claves también en eso, que vamos a tratar de empezar a subir, cosa que haya un espacio donde historiadoras e historiadores locales, los que nos interesan estos temas de la memoria popular, nos podamos encontrar y conseguir el material. Bueno, Miriam te pregunta ahí, Luis, si conociste a la señora Luisa Toledo en ese proceso. Sí, claro. Te mandan felicitaciones también, Luis. Gracias. Inés te pregunta, don Luis, ¿de qué manera o método se puede comenzar a escribir de mi barrio, por ejemplo? En base a su experiencia, ¿qué recomienda? ¿Qué pasos a seguir recomienda? Muchas gracias y muy honrada de escucharlo hoy, dice. Muy bien. ¿Sabe qué pienso, Daniel? Me estoy recordando que hace muchos años yo presenté un proyecto al Ministerio de Educación que se llama Aquí Hacemos Historia, y fui a apoyar a equipos de varias poblaciones. Y gustoso lo haría de ir a trabajar con un equipo, con un grupo, con quienes se interesen, para transmitir lo que yo sé, investigar y llegar a plasmar en un libro el resultado de aquello. Así que yo no sé, cuenten conmigo en eso, gustoso lo compartiría. Puede ser que, yo no sé si se acostumbra a dar los correos aquí donde me pueden contactar, pero ¿qué te parece a ti? Sí, sí, no, de todas maneras. Nosotros podemos compartirlo acá. Moramoralito@hotmail.com.
Ya es el único que he tenido, fácil de retener, moramoralito@hotmail.com. Y sí, claro, de ir a compartir experiencias y todo. Yo insisto en esto, Daniel, de hacer oír nuestra voz, porque ya tú decías hace un momento que después de la dictadura y la Iglesia Católica jugó un papel importante, todo eso que después derivó en una visión más conservadora y todo ha estado más alejada ahí. Bueno, pues ahora decía yo que en la comunidad Cristo Liberador no hay sacerdote, somos los laicos que hacemos la liturgia, no hemos parado. Los laicos y laicas, ¿no? Los seglares que también se les llama, somos perfectamente capaces, con la formación que tenemos, con el empuje, el entusiasmo, de hacer liturgia, llevar adelante la catequesis. Yo soy ministro de Exequia, tengo que ver con los responsos, liturgia de recordación y todo eso, y lo hacemos lo más bien. Y no se olviden, la iglesia del futuro ya parece que va a ser sin sacerdote porque están a la baja, cada vez hay menos. Y la iglesia no la constituyen ellos, entre todos. Y todos tenemos un don, tenemos, el Espíritu reparte dones y carismas por doquier. Hay que estar atentos a descubrirlo y sacar adelante la comunidad. Muchos pensaban que después de la muerte de Mariano Puga, esta comunidad se iba a venir abajo. Ahí estamos, sin Mariano, pero haciendo las tareas que corresponden. Así que con las historias locales yo vuelvo como a retomar esta bandera que había dejado ahí y me gustaría muchísimo continuar, pues. Sí, no solamente para esta segunda edición de Voces de Instrucción, pues también en otras poblaciones. Si me invitan yo, ahí me pondré de acuerdo con ustedes. Sí, si hay entusiasmo e interés, ¿no? Como dice el dicho, si querer es poder, lo podemos hacer. Gracias, Luis. Mira, voy a leer los comentarios que quedan y le vamos a dar la palabra a Gastón, a Claudio y a Felipe, que tienen preguntas. Scarlett pregunta, dice, hola Daniel, ¿sabes si existen testimonios o experiencias de historias locales desde la visión de las niñeces? Inés comenta, ¿historias poblacionales se consideran aparte de proyectos de historia local un archivo comunitario? Jorge señala, don Luis, qué buen trabajo, debe escribir la memoria de las comunidades cristianas en Chuchunco, un agrado escucharle. Yanina dice, un placer escuchar y ver a don Luis, un abrazo desde Venezuela. Miriam le dice, póngale bueno nomás. Ya Gastón, tienes la palabra. Vale, muchas gracias Daniel. Estoy sin cámara lamentablemente, tuve un problema acá con la conectividad, pero no por eso dejo de ser parte de esta tremenda iniciativa de ustedes chiquillos allá en Santiago. Yo estuve recién en el grupo de experiencias y comentaba que hablo desde Osorno, sur de Chile, y la cercanía que tengo con ustedes puntualmente en temáticas de población, es que por ejemplo acá en la comuna de Osorno, post estallido social 2019, emergieron una cantidad significativa de campamentos de tomas ilegales de terreno. Hoy en día se llegan a contabilizar 19 campamentos formales e informales, por decirlo de algún modo. Y eso me lleva a plantearme un terreno, a plantearme un trabajo del terreno para ir, digamos, de una forma u otra, dejando un registro histórico de primera fuente de estas tomas. En Osorno, históricamente, también han existido muchas tomas, que con los años también son luego poblaciones formales, con servicios básicos, con títulos de dominio, por ejemplo. Sin embargo, es muy poca la información que va quedando, al menos en Osorno, de primera fuente. No es el caso de Santiago, afortunadamente, como ustedes bien lo están trabajando. O sea, de hecho, tenemos una fuente histórica viva aquí con nosotros, en Don Luis, que puede darnos testigo de todos aquellos procesos. Y entonces de ahí emerge mi interés de compartir estas experiencias con ustedes. Desde ahí, por ejemplo, me sujeto también a lo que dice don Luis, que faltan iniciativas, faltan instancias quizás de diálogo. Ustedes, Daniel, con su grupo de trabajo, van a promoverlo. Y obviamente que si uno puede sumarse a esa iniciativa desde otras latitudes del país, espectacular. Nosotros, desde Osorno, también existen estudios aislados respecto a poblaciones e historias poblacionales, pero tampoco en la misma ciudad tenemos como tú bien decías, Daniel, no tenemos como un sitio de trabajo respecto a estas memorias locales en cuanto a trabajo desde las poblaciones.
Y de ahí, por ejemplo, no sé, yo me imagino, no sé si ustedes tendrán quizás en mente, Daniel, formalizar quizás, no sé, en un tiempo mediano plazo, quizás generar una especie como de diálogo nacional, un diálogo país respecto a temas de tomas de terreno, poblaciones. Creo que es lo que falta también, porque aquí no solo puntualmente son realidades que se tienden a invisibilizar y peor aún normalizar. Entonces hay un tema ahí que políticamente puede hacer mucho ruido, obviamente, más aún si se habla desde la memoria viva, activa, y no tan solo desde la conmemoración. Estimado, por mi parte, eso, yo contento de estar en esta iniciativa, de conocer a don Luis, un relato de Primera Fuente, que es lo que a mí más me agrada. Me alejo desde ya, de cierto modo, desde la historiografía tradicional, desde los escritos mismos, y yo abogo quizás a crear, en este momento histórico de mi comuna, un archivo audiovisual con testimonios de primera fuente con estos pobladores que están en toma. Y obviamente poder compartir en su momento experiencias con ustedes sería para mí espectacular. Sé que eso por lo pronto. Gracias, chiquillos, y ánimo, fuerza con esta instancia que me la encontré casi caída del cielo, pero fantástico, que se esté también potenciando la historia oral a nivel país, que es algo que está al debe. Gracias. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Claudio, tienes la palabra. Hola, quisiera agradecerle a Daniel y a don Luis por la exposición. Yo los saludo desde Jalisco, desde México. Soy chileno, obviamente. Estoy acá hace varios años, más de 15 años. Ahorita, para que vean que sí, vivo acá, estoy en un postdoctorado en la Universidad de Guadalajara, en una comunidad, trabajando 2 comunidades rurales con historia local, ¿no? Y también en los últimos años trabajé haciendo algunas colaboraciones con ONG justamente para hacer algunas historias de barrio en Guadalajara, y hay algunos resultados ahí en algunos videos que hicimos recientemente sobre pequeñas cápsulas de historia local de un barrio en específico en la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, eso para presentarme, pero también quisiera contar que dentro de la presentación, pues yo estudio a los mapuches, soy historiador de los mapuches y en el doctorado estudié a los huilliches, pero eso no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, y por eso me interesé en asistir al taller, ¿no? Y a la jornada. Mi primera vinculación, fíjense, fue al conocer al profesor Mario hace muchos años, 97, en un seminario del cual yo era ayudante con un profesor que estaba viviendo unos días asiagos ahora, pero que en su momento invitaba en ese seminario de historia social a varios historiadores, y ahí conocí personalmente, y luego cada vez que he ido a Chile y me lo he encontrado siempre nos saludamos bien con el profesor Mario. Entonces desde ahí que he tenido como un interés bien importante en la historia local, y ahora que tuve que meterme en este tema un poco más, aunque yo desde la perspectiva de la agroecología y el diálogo de saberes, quisiera comentar un poquito sobre, o más bien hacer 2 preguntas, ¿no? Una para ti, Daniel, que te agradezco mucho tu exposición, me fue importantísimo para clarificar muchas cosas. Y yo quisiera preguntarte a ti sobre si acaso estas diferenciaciones que podríamos hacer sobre los tipos de historia que se hacen desde los barrios o para los barrios o con los barrios, porque ahí hay como epistemologías diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que tú crees que podríamos o que sirven para diagnosticar o para evaluar en qué ámbitos están estas obras, ¿no? Estas historias locales? Entonces, yo, por ejemplo, anoté varias, la iniciativa, los fondos, por ejemplo, de dónde salen los fondos, porque a mí, por ejemplo, me ha tocado que varias veces los presidentes municipales tienen mucho interés en hacer historias locales, pero no hay dinero, entonces los municipios casi nunca pueden hacer historias locales. Si acaso por el proceso, no sé, la profesionalización del autor, el tipo de narrativa que tienen la historia, ya sea en el discurso que tratan,
Y fíjate, por último se me ocurrió una cuestión hasta si son alternativas, ¿ah? Así como el nivel de marginalidad dentro de la esfera de la historiografía en general. No sé, y bueno, o todas, yo me imagino que todas, ¿no? Pero bueno, ahí a lo mejor cuáles son más importantes. Y para don Luis, bueno, para mí es muy importante porque yo era cuando nacía la vida ahí en Estación Central, porque bueno, soy de San Miguel, pero nací en la vida ahí en Estación Central cuando tenía como 9 años. Me acuerdo que iba a buscar la leche al consultorio de Chuchunco. Y entonces, para mi hermano chico, que mi hermano chico después, fíjense, murió en Villa Francia, en la cuestión del Día del Joven Combatiente. Entonces, como que siempre hay una ligazón, y ahora trabajo con Ucamau y con la Fundación FEMAN, que son de ahí mismo, de los Nogales y todo eso. Entonces, como que tengo mucha ligazón con eso. Y bueno, iba a preguntarle sobre una cosa, ¿cómo ve usted su opinión? A mí me gustó mucho cuando como que no hizo diferencias en cuanto a las historias locales. Ya como que dijo, bueno, los historiadores locales, los grandes, los chicos, los viejos, los nuevos, tenemos que juntarnos porque, pero no hubo ahí una diferenciación. Entonces, eso me gustó mucho. Pero de todas maneras, quisiera preguntarle qué opina usted de esto, de lo que voy a lo mejor comentar algo que es de mucha boga en la actualidad, ¿no? Que son estas cosas de los diálogos de saberes, que se ha identificado entre lo que es la academia, por un lado, y el otro como el diálogo de o sea, el saber de las comunidades, y como que el diálogo de saberes es cuando estas dos cosas como que se conjuntan, que es lo que nos mostró Daniel en su exposición, que pasó durante la dictadura y que, pues bueno, eso acompañaba también un proceso propio de los movimientos y de las poblaciones para recuperar su historia en un momento de crisis social o de reorganización, como lo plantea también, porque la crisis pues, genera esa reorganización. Entonces la pregunta para don Luis, ya más concreta, es ¿qué opina usted de esto? Si hay un verdadero diálogo, se necesita establecer este diálogo, porque en mi caso, y aquí ya con esto termino, yo creo que ese diálogo de saberes entre la academia y los saberes de las comunidades, en este caso la historia de las comunidades, las historias locales de las comunidades, pues no existe todavía, y me agrada mucho la exposición de Daniel, porque Chile es un caso pareciera aislado, ¿no? Pareciera que necesitamos entrar en las comunidades en crisis para recuperar nuestra historia, porque aquí en México, por ejemplo, y con esto ya ahora sí que termino, para no monopolizar, estoy trabajando en 2 comunidades que están afectadas por el tema del extractivismo del agua y de la erosión del medio ambiente en general por el monocultivo. Y entonces se están agrupando en torno a la transición agroecológica para recuperar saberes tradicionales y cosas que tienen que ver con su historia. Y yo aprovecho de meter el tema de la historia local y trabajo con lo que yo llamo historiadores locales de los ranchitos, de estos 2 ranchitos que estoy estudiando. Uno es Sagrario, el otro el Tío Manuel. Entonces ellos son los historiadores, pero uno los va guiando. Entonces, por ahí, y preguntarle sobre eso a don Luis, ¿ya? ¿Qué opina de esto? Eso, muchas gracias y lo felicito mucho. Un saludo desde México. Gracias, Claudio. Felipe, juntemos las preguntas mejor y después respondemos todos juntos. Felipe, ¿le das tú? Hola, sí. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta. Comentario a propósito de la exposición de Daniel. Cuando se refiere a que los boletines son en el fondo una expresión de los sectores populares para iniciar la reconstrucción de sus propios procesos de historias locales. Ocurre un fenómeno interesante, que es que estos mismos boletines, pensándose como prensa local, tienen una relación con, por ejemplo, el periódico Solidaridad, que era de publicación quincenal de la Vicaría de la Solidaridad, y que dentro de sus separatas interiores publicaban distintas ONG, por ejemplo, en este caso CIDE, que recogía algunas experiencias como mecanismos, metodologías participativas para reconstruir historias locales, que eso está publicado en los números del año 83, 84, si no me equivoco, y que en el fondo ayudaban a potenciar a que en diferentes comunidades se fuera haciendo este proceso. Pero
en el fondo los resultados estaban destinados a que se socializaran por medio de obras de teatro, en fin, mecanismos propios de la educación popular, pero en el fondo da para pensar que existió una relación bastante estrecha entre diferentes ONG en red con los boletines y que en el fondo actuaron en conjunto. Y a don Luis, bueno, agradecer su presentación. Y como usted comentó, todo el proceso de edición, de cómo se le ocurrieron las ideas para publicar sus libros, me gustaría preguntarle, porque por este mismo proyecto estoy trabajando como tesista nomás en este proyecto, y ustedes habían publicado el boletín La Voz de Chuchunco en el año 94. Me gustaría preguntarle lo mismo que usted comentó sobre la publicación del libro, ¿cómo fue para publicar ese boletín? ¿En qué se inspiraron? ¿Cuáles fueron los medios, los recursos que usaron? ¿Cómo lo imprimieron? En fin, todo ese proceso editorial, si es que podría profundizar. Eso, muchas gracias. Gracias, Felipe. Sigue Manuel y después Alex, y ahí cerramos. Hola, buenas noches. Un gran saludo desde Venezuela y además felicitaciones a los compañeros organizadores del evento. De verdad que estoy muy, muy entusiasmado y muy emocionado por lo que he escuchado. Saludos además a don Luis y a su Muchas gracias. excelente disertación. Y por supuesto a Daniel y a los organizadores. Quería preguntarles, acá una de las influencias fundamentales del estudio de las historias locales fue la experiencia del libro Pueblo en Vilo de Luis González González. Y a partir de ahí se generó todo un movimiento historiográfico en Venezuela y en toda la región del Caribe, pero en Venezuela con mucha fuerza. A partir de diversas experiencias de trabajo y sobre todo de organización de institucionales y académicas. A la par de eso fueron desarrollándose algunos grupos y colectivos de trabajo que hacían también experiencias de lo local, más desde la visión de lo anecdótico, de lo emotivo, y del proceso de reconstrucción de la identidad desde experiencias de publicaciones locales. Y se generó un movimiento, pero lo interesante es que cuando empezamos a ver historiográficamente nos damos cuenta de que hay experiencias previas que venían construyéndose, que no estaban dentro del, digamos, de lo formal, que es la historiográficamente hablando del comienzo que nombra Daniel, que es, digamos, cuando es con el tema de la lucha contra contra el proceso de la dictadura en los 80. Si existe, si tienen ustedes, la pregunta es, en este caso, si ustedes tienen registros o experiencias previas de trabajos similares que pudiesen comprenderse como historias locales o como estudios de historias locales que permitan, digamos, hacer como los prolegómenos de los estudios de historia local allá en Santiago y en Chile. Y lo otro es que me gustaría además saber que, digamos, que si tienen además, porque les hice la pregunta, pero se me cayó el Zoom varias veces y perdí el chat, y entonces no sé si la pregunta que hice es sobre la existencia de un repositorio para obtener todas esas publicaciones que pusieron, porque me interesa muchísimo desde el punto de vista historiográfico, sobre todo aquellas que tienen que ver con historias barriales, porque mi área de trabajo fundamentalmente es el tema de la historia de barrio. Entonces me gustaría, bueno, en principio eso, y luego, bueno, mantener los vínculos y contactos que podamos hacer desde acá, desde la experiencia de la Universidad Nacional Experimental de las Artes,
del Programa Nacional de Formación en Historia y todo lo que podamos hacer digamos, para intercambiar, para complementarnos en estas experiencias de trabajo que me parecen sumamente importantes, de verdad, que me parecen inspiradoras, y quería de verdad agradecerles por la experiencia de participar en este evento. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Alex, tienes la palabra. Bueno, hola, 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 ¿cómo están? hola. Hola, bueno, antes que nada agradecer en serio a Daniel, al equipo, a Luis, en serio es como muy enriquecedor que esté él acá. Yo conocí a Daniel, yo soy de Puerto Aysén, no sé si te acuerdas, pero cuando viniste a presentar el libro La Rebelión de la Patagonia, yo fui uno de los personajes que anduvo ahí organizando el evento que hubo acá en Aysén, directamente en Aysén. Entonces, nada, pues loco, agradecer, me encanta que se esté dando esto porque es necesario. Nada, yo igual encuentro que estas experiencias vienen a enriquecer igual nuestras experiencias territoriales. Por ejemplo, acá en Aysén estamos alejados de la centralidad, estamos lejos de lo académico, incluso vinculado a la historia. Entonces, yo les quería preguntar directamente si es que hay alguna especie de metodología clara o si ustedes han analizado alguna especie o tienen visto alguna especie, no quiero hablar de manual, pero alguna especie como de metodología para impulsar este tipo de experiencias, ya sea el rescate o el resguardo de los testimonios de historias locales o el mismo laburo en los archivos. Si es que han pensado en algo y no sé, darle igual a Luis, si es que él ha pensado en algo similar igual de cómo llevar esto a nuestra generación. Yo agradezco mucho el puente que se está dando con la generación de don Luis, así que nada, eso, muy agradecido y adelante con esto y ojalá que se sigan dando muchos más encuentros. Gracias, Alex. Y sí, muy buenos recuerdos de esos pasos por la Patagonia rebelde. Luis, no sé si quieres contestar tú primero Bueno, la serie de preguntas. Dale nomás. ya. Sumariamente, ahí para no alargar, ¿qué pasa con los saberes? Dice Manuel, creo. A ver, yo lo primero que constato que hay como dos mundos, el mundo de la academia y el mundo popular, diría. Yo toda mi obra, mi trabajo lo he hecho desde el mundo popular. Y he tenido acceso a la academia. He estudiado en varias universidades, he estudiado en el extranjero. Un caso sui generis, he estudiado teología en Suiza, he estado en Francia, en México, en muchos países, pero es un caso excepcional, no es lo... Pero hay un gusto por la historia, eso es algo que constato, hay un interés por la historia y por la poesía, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Siento que tenemos que nosotros hacernos presentes. Y puse algo aquí, un apunte. Yo digo que las historias locales, nunca se dice jamás ni nunca, pero lo voy a emplear, jamás deben ser una moda, porque si son una moda, esta va a pasar y va a terminar. Más bien hablemos de una constante, de una línea investigativa histórica que aporte a la gran historia de Chile desde abajo. Tenemos que hacernos presentes nosotros con nuestras obras. Aquí hoy día hay más facilidad de cuando yo empecé, por ejemplo, para hacer trabajo prácticamente desde la casa, con el computador, la impresora, se pueden hacer muchas cosas ya. ¿Para qué decir? Uno va a una fotocopiadora buena, que yo tengo amigos ahí y hacen algo mejor todavía. 100, 200 ejemplares, una cosa así. Hoy día hay facilidades. Pero no debe ser una moda, sino que unir fuerzas, eso es muy importante. Por eso insisto en esto del encuentro que debiéramos tener para conocernos, ¿no? Y un mensaje también, esto no se lo había dicho a Daniel, se lo voy a decir ahora, no quisiera que, a ver cómo digo para no herir susceptibilidades así, que no me sale, lo voy a poner con un ejemplo. Hace unos años
creamos el Círculo de Escritores de Estación Central. Bien, pero pusieron a una señora cuyo nombre prefiero no dar ahí, que se encargaba de todo, de las reuniones, del acta, de la tesorería, de lo que hay que comprar. Íbamos a un viaje para un concurso, allá ella decidía todo. Pero los escritores no teníamos nuestro espacio hasta que hablamos con ella, y yo le dije que nosotros nos sentíamos muy mal, porque cuando los escritores nos juntamos, procedemos de una manera enteramente diferente. No esperar que venga alguien a decirnos, una vez fuimos a almorzar a un restaurante y pidió ella todo el vino, la bebida, todo el menú. Eso ya no era una obsesión, era un control casi por... eso no, lo hacía de buena voluntad, claro, pero entonces yo siento que los historiadores locales, y estoy retomando ese antiguo rol que tenía, deberíamos como preservarnos, por así decir, en nuestra forma de trabajo. En nuestra forma de trabajo, que hay un respeto, algo dije la otra vez de eso, a la forma en que estamos produciendo, cómo lo hacemos, las ideas que tengamos. Nosotros estamos elaborando de la base. Yo tengo en eso autoridad moral porque he sido poblador toda la vida. Todo lo que hemos construido ha sido desde la base. Así que yo me niego a esto que sea una moda, sino que seguir impulsando, difundir. Sí. Es muy importante difundir, unir esfuerzos y hacernos presentes. Aquí estamos nosotros. Estamos en clase todavía. Esto es lo que hemos escrito. Si no lo toman allá arriba, cosa de ellos, pero yo siento que, sin desmerecer el mundo de la academia, de las grandes bibliotecas, de las universidades, pero aquí hay mucho contenido, por la sencilla razón, entre otras cosas, que somos muchos más los que estamos en esta línea. Luego tampoco se trata que tenemos que competir, ¿no?, unos con otros, a ver quién publica más, quién publica menos, no. Siempre pienso en el escritor José Santos González Vera. Tiene una obrita que se llama El Güey, que yo les recomiendo que lean, ¿eh? Y Vidas Mínimas. Un crítico dijo una vez, la obra de José Santos González Vera se puede escribir en un par de cuadernos porque escribió muy poco y ganó un premio nacional de literatura incluso, ¿ah? Pero hay que escribir demasiado para darse a conocer, no, pero que eso menos sea de buena calidad. Y no, me acuerdo cuando en un programa de don Francisco, no, de este señor Alcaíno que tenía un programa en la noche, don Francisco también a veces iba un personaje del mundo popular. Sí, a mí me revolvía el estómago eso, porque toman a personajes del mundo popular para que vayan ahí, como quien dice, es un bicho raro, lo vamos a llevar para que, me acuerdo de un señor que vendía escobillones, no sé qué. A ver, grite, pues, ¿cómo los vende usted los escobillones? Y el tipo tenía que... No, eso es una falta de respeto enorme, porque eso yo no lo permitiría. Nosotros tenemos que hacer oír nuestra voz, nuestro testimonio, y aquí está lo que hemos producido. Tenemos que ser sujetos de la historia, no objetos. Yo en mi vida, miren, trabajé 40 años haciendo clases hasta que jubilé el año 2013. Nunca en los 40 años yo pude ni siquiera alzar mi voz para decir, quiero que este señor sea director de la escuela. Todo venía impuesto de arriba. Y en otras instituciones lo mismo, todo impuesto, eso lo hice. Entonces, yo creo que desde abajo hay una fuerza arrolladora. Lo que pasa es que no la hemos descubierto, ahí está. Bajo la dictadura se desarrolló mucho esto de la educación popular, pero tampoco debiera ser una moda porque esto debiera proyectarse en el tiempo, porque tenemos muchas cosas que decir y cosas importantes que decir. Así que yo insisto por ahí. Con respecto al boletín Voz de Chuchunco, bueno, ese fue lo sacamos 22 números de ese en el Centro Esperanza, que era una ONG que terminó después, y lo hicimos también con la participación de los trabajadores y las pobladoras y pobladores que venían al Centro Esperanza. Era un trabajo eminentemente colectivo. Y lo sacábamos en un taller de impresión de la Vicaría de la zona sur. Empezó en la zona oeste, después a la zona sur, donde se fue nuestro amigo Luis Lizama, que nos ayudó mucho en eso.
Así que ya hay más maneras también de hacer estos boletines. ¿Ah? Y cómo llevar esto a nuestra generación. Dice, bueno, precisamente, aquí tenemos que movernos un poco, intercambiar ideas, conocernos, que haya visitas. Tal vez este seminario y estas iniciativas pueden despertar que estábamos algo dormidos y proyectarnos adelante. Yo creo que ojalá que haya muchos Danieles y demás historiadores que apoyen esta iniciativa, o nosotros ir hasta las universidades, a los centros de investigación. Aquí está eso, estos somos, pero golpear puertas, no cesar, no darnos. Yo he tomado muy a pecho, muy en serio, esto de ser sujetos y no objetos, hacer oír nuestra voz. Tampoco estoy hablando aquí de enfrentamientos que nos vamos a tomar el Ministerio de Educación, ¿no? Yo no soy de esa línea para nada, pero hacer oír nuestra voz. Y hay muchas maneras de hacer oír nuestra voz. Esto que ha dicho Daniel con centenares de obras, que es una riqueza enorme, no debería perderse. Al contrario, debería darse a conocer cada vez más. Bueno, no sigo para que Daniel hable también y responda ahí. Gracias, Luis. Ya. Bueno, muy en breve, solo para tratar de contestar algunas cosas que se señalaron. Destacar lo que dice Jorge en el chat, de que si bien no hay un gran catálogo sobre esto, una de las pocas cosas que sí hay es las producciones del programa Quiero mi barrio, que es esta política pública en el fondo que empezó a intervenir territorio, y que de un tiempo a esta parte se dio cuenta que producir historias locales generaba un efecto positivo, ¿no? Bueno, ahí Jorge de hecho nos comparte la página de Quiero mi barrio, donde hay alguna de estas obras. Yo de todas maneras creo que, bueno, en eso quizás coincidimos con Jorge, hay no sé, una producción bien desigual, en el sentido de que en tanto es una política pública de intervención barrial, la posibilidad que tiene de acceder a determinados grupos de las poblaciones es bien limitado, ¿no? Y hay obras maravillosas que han salido en el contexto del programa Quiero mi barrio, cuando hay profesionales comprometidos que se toman la pega en serio, pero también hay obras que, hay que decirlo, dejan muchísimo que desear, porque son básicamente hechas para cumplir con el protocolo de la política pública, ¿no? Entonces, es parte de la producción que hay, pero hay que hacer una lectura bien crítica de ese elemento, creo yo. Pero es muy bueno el dato que nos da Jorge, porque ahí hay una muestra. Solo un par de cosas. Antecedentes previos de historias locales, sí. Sobre todo del 67 en adelante, ¿no? En esa coyuntura del 67 al 73, que es el auge también del poder popular, el movimiento de pobladores y pobladoras se hace más visible, ¿no? Y eso motivó a que se produjeran algunas obras sobre este movimiento incipiente. Hay que entender que en ese contexto se suponía, bajo la lógica de las ciencias sociales, que era el movimiento obrero, la vanguardia de la revolución, y por tanto los pobres urbanos quedaron un poco en segundo lugar. Pero aún así se produjeron algunos textos que son interesantes. La editorial Quimantú, como les decía, tiene un par de obras que son clave en esto. Una de ellas es La historia de las poblaciones Callampa, de Cecilia Valdés, si no me equivoco el apellido, de la colección Nosotros los Chilenos, que es una obra interesante. Ya sí. Claro. Y un par de textos también, investigaciones que se hicieron, por ejemplo, sobre algunas poblaciones en particular, como Nueva Habana, que sin duda era la que tenía en términos organizativos los mayores niveles de organización, ¿no? Nosotros hemos recopilado 2 o 3 trabajos ahora sobre Nueva Habana, de esa época, incluso algunos publicados en otro idioma, y que, bueno, estamos tratando también de hacer ese proceso de digitalización. Pero evidentemente el movimiento de pobladores y pobladoras se hace más visible cuando toma protagonismo, y eso es en la resistencia a la dictadura, fundamentalmente. Protagonismo, eso. Esa palabra se me fue delante. Eso es clave. El protagonismo. Cuando somos protagónicos. Claro. Ahora, con respecto a la pregunta sobre cómo este manual, es buena esa pregunta, ¿no? Como que nos debemos juntar experiencias y propuestas metodológicas y técnicas que nos faciliten la pega. Igual hay un acumulado de algunas obras que es importante mencionar, que están a disposición, ¿no? Por ejemplo, hay una obra pionera del año 93 que se llama Voces de Identidad,
donde participan profesionales de un par de ONGs que trabajaban en el tema, entre ellas ECO, Educación y Comunicaciones. Voces de Identidad se puede conseguir en internet hoy día, en la página de ECO, que es ongeco.cl, hay varios de estos trabajos. Y bueno, solo lo menciono porque es interesante igual señalarlo. Hay un programa que es uno de los que convocan a estas jornadas, que se llama Memorias del Siglo XX. Es un programa que, si bien viene de una iniciativa estatal, porque viene de la DIVAM, bueno, ahora del Archivo Nacional, esa iniciativa tomó la propuesta metodológica de ECO, de esta ONG. Por tanto, la propuesta metodológica viene del mundo de la educación popular. Es un programa muy interesante porque es el único programa estatal que trabaja memoria popular, pero con metodologías participativas. A mí me tocó ser parte de ese programa. Yo trabajé en ese programa cerca de 4 años en diferentes regiones del país e intentábamos que las bibliotecas públicas se transformaran en nichos, en centros de historia local y patrimonio local. Los resultados fueron bien diversos, pero lo que me interesa plantear es que la metodología que se está ocupando hoy día no es diferente a la que se ocupaba en los 80, porque su base son los principios de participación que tiene la educación popular. Nosotros y nosotras en Memorias de Chuchunco, lo que realizamos hoy día, por ejemplo, es la misma propuesta metodológica. Entonces, de hecho, si se meten a Memorias del Siglo XX, 20 con doble X, memoriasdelsiglo20.cl, van a encontrar, por ejemplo, una serie de cartillas metodológicas muy interesantes de cómo hacer entrevistas, cómo hacer encuentros locales de memoria, cómo construir un archivo, etcétera, etcétera. Y por último, nosotros en Memoria de Chuchunco también hemos avanzado algo en eso. Si se meten a la página memoriadechuchunco.cl, hemos intentado elaborar un par de propuestas metodológicas precisamente para facilitar el trabajo tanto de nuestros estudiantes en formación como de otras organizaciones sociales y populares. Y por último, en relación a lo que preguntaba Claudio, hay un trabajo pendiente que tiene que ver con lo siguiente. El primer paso nosotros visualizamos que era identificar y catastrar para poder recopilar todas las historias locales producidas. Esa fue la primera etapa. Eso implicó en el fondo este trabajo que hemos desarrollado durante todo este año, ¿sí? Y que, bueno, ya tenemos 200 y tantas recopiladas. Pero luego viene esta etapa, que es la fundamental, que es cómo analizamos esa muestra. Porque hemos producido mucho y es muy diversa esa producción. Entonces, ahora viene el momento en que hay que empezar a construir esos criterios de análisis. Por ejemplo, nosotros descubrimos que en esta primera etapa, en los 80, hay básicamente 2 grandes perfiles, ¿no? El historiador o el cientista social del mundo de la ONG que viene a apoyar, y el historiador o historiadora local. Sin embargo, para la etapa 2000 hasta hoy día, del 2000 al 2020, tenemos 9 perfiles diferentes. O sea, hay ONGs que vienen, o sea, historias locales que vienen del mundo del profesorado, de organizaciones estudiantiles que trabajan en barrios, de organizaciones territoriales, del mundo de la ONG, del mundo de la iglesia, desde el municipio. Hay demasiados perfiles, se diversificó mucho la muestra. Entonces hay que aplicar algún criterio. Pero aquí yo quiero destacar que el criterio que nosotros optamos para hacer este análisis que vamos a hacer los próximos 2 años es tratar de identificar cuál es la memoria que se levanta desde las historias locales poblacionales. Es decir, cómo recordamos nosotros y nosotras como pueblo. Porque los hitos que marcamos y los nudos de memoria que ponemos en valor son diferentes a los que pone un historiador académico. Y acá yo recojo el guante de lo que plantea Luis, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Luis se plantea desde su posición de poblador, ¿no? Pero nos pasa también a muchos historiadores e historiadoras de la nueva generación que tenemos un poco una doble militancia. Que venimos del mundo poblacional, nos organizamos en nuestros territorios, pero además, por a veces motivos del destino, tuvimos formación académica e incluso algunos trabajamos en la academia. Entonces, podríamos decir que incluso hablamos los 2 lenguajes. Nuestro lenguaje popular y el lenguaje académico. Y ese es un tema político muy interesante, porque muchas veces nuestra identidad popular tiene que verse relegada a un segundo plano cuando ingresamos a la academia. Porque nos piden otro lenguaje, nos piden otras lógicas de investigación, nos piden otros tiempos, otros plazos, en fin. Lo que queremos destacar de este proceso es que cuando recordamos como pueblo, no necesariamente recordamos lo mismo que lo que visualiza el historiador profesional. Y quiero colocar solo un ejemplo, que es una hipótesis de trabajo, la estamos recién explorando, pero en general, las historias
locales poblacionales que son construidas desde y para las organizaciones o los pobladores tienen una característica fundamental, que se centran en la victoria, pues, no en la derrota. Se centran en el anuncio, no solo en la denuncia, para plantearlo en términos cristianos, ¿no? Se centran en el anuncio de la buena nueva, ¿no? No solo en la denuncia del sistema opresor. Entonces, eso no quiere decir que no trabajen la dictadura, por ejemplo. Obvio que la trabajan, pero el énfasis no está puesto en el horror, sino en la capacidad de sobreponerse al horror. Por eso los nudos más importantes, por ejemplo, son los procesos de poblamiento, obvio. ¿En qué momento se demostró con mayor fuerza la historicidad de nosotros y nosotras? Bueno, en el momento en que tuvimos que construir todo donde no había nada. Y eso también ocurre, por ejemplo, en el contexto de la jornada de protesta. Porque ese hito del 83 al 86 es el momento donde había mayor capacidad de organización a la interna, o sea, de cuidado, de protección, de producción de lo común, de reproducción de lo común, ollas comunes, comprando juntos, bolsa cesante, grupo de educación popular, grupo de salud popular, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo éramos capaces de enfrentar el horror de la dictadura a través de la resistencia a la protesta. Lo quiero comentar porque es algo que nos ha pasado en muchos proyectos que hemos hecho territoriales, de historias locales hoy día. Siempre llega un momento, yo siempre cuento esta historia, siempre hay un momento en los encuentros de memoria donde un vecino o vecina dice una frase con culpa, la dicen con culpa, pero después nos damos cuenta que todos pensamos lo mismo. Siempre llega un momento que dice, lo pasamos tan mal, pero pucha que fuimos felices en dictadura. Bueno. ¿Y cómo uno explica eso? ¿Cómo explicáis esa aberración, así en términos de frase, no? Bueno, por una razón muy sencilla, porque incluso en los peores momentos de deshumanización del régimen, fuimos capaces de humanizarnos y fuimos protagonistas de nuestra historia. Por eso, a pesar de lo complejo de la dictadura, mucha gente releva ese proceso porque fuimos protagonistas. Incluso la supervivencia dependía de nosotros y nosotras. Después vino el silencio, el gran silencio de los 90, después vino el momento en que nos marginaron, nos llenaron de tarjetas, nos llegaron de democracias representativas, de mediaciones, y dejamos de ser sujetos y empezamos a ser objetos. Por eso, esa generación recuerda con mucha fuerza ese momento y lo destaca como un momento clave e importante en su vida, a pesar de la represión. Fíjense que va a empezar a pasar lo mismo ahora cuando historicemos la revuelta. La revuelta es eso también, ¿no? O sea, yo nunca había estado tanto en peligro de morir con un milico apuntándome, como en ese momento. Sin embargo, yo creo que el momento más feliz que he tenido estos últimos 30 años de transición. Bueno, pero por ahí, entonces quizá una de las claves de análisis va a ser cómo recordamos, porque puede ser que recordemos cosas diferentes, que nuestros énfasis sean diferentes. Por ahí se puede abrir una pista interesante. Niki, ¿tú querías comentar algo? Sí, un comentario a propósito de lo que está diciendo Daniel recién. Bueno, primero saludarle. Hola, Niki. ¿Cómo le va, compañero? Que es re importante y el tema de cómo se articula la memoria de los pobladores y las pobladoras. Que me acordé de un seminario que hicimos la tarde en la USACH, bueno, que yo asistí, donde habló el profesor Rolando Álvarez, que es un historiador que ha estudiado a la juventud combatiente de los 80. Y también pues él señalaba que cuando hizo muchas entrevistas, ¿cierto? Principalmente a gente del Frente Patriótico, esos excombatientes planteaban cierto los horrores de su experiencia, pero todos tenían una nostalgia por lo vivido durante ese periodo. Y todos, al mismo tiempo que planteaban que fue una experiencia terrible, planteaban que fueron los mejores años de su vida. ¿Sí? Y también, como decía Daniel, nos hemos encontrado con eso en las investigaciones que hemos hecho en los territorios. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en la historia de la comunidad cristiana de la Capilla San Esteban de allá de Chuchunco, de la población Santiago. Y lo mismo, lo que concentra la historicidad y donde se concentra la memoria de los pobladores fue en los 80. Y cuando pasamos a recordar qué pasó en los 90, no hay mucha rememoranza, no hay mucha cariño por ese periodo. Eso quería comentar. Gracias, Niki. Muy bien. Luis, no sé si quieres agregar algo para cerrar. Mira que ya estamos un poquito en la hora, para no aprovecharnos de la paciencia de nuestros invitados e invitadas que han estado algunos desde las 3 de la tarde conectados.
bajo la dictadura se puede decir y escribir mucho. Estaba recordando una frase que se le atribuye al escritor francés Albert Camus, que dijo una vez: nunca fuimos más libres que bajo la ocupación nazi en Francia. Parece como un contrasentido. A mí me costó entenderla, pero así fue. Y hay una palabra que no ha aparecido acá, y yo procuro, la he recuperado, la tengo, no me ha fallado, es la mística. Si no hay mística, caemos en lo rutinario, en lo administrativo. Yo al menos lo hago todo con mística y con pasión. Quizás algunas cosas de las que he escrito o que he hecho no son muy racionales o se ajustan a ciertos cánones, no importa, pero lo hago con mística y con pasión. Y eso, bueno, eso lo tomé yo desde 1970 al 72, cuando estudié en la escuela normal, que nos hicimos amigos, 4 compañeros, e ingresamos juntos al Partido Socialista, y trabajamos y vivimos con mística esos 3 años, hasta que nunca más he vuelto a tener después esa mística, esa pasión por las cosas. Pero yo no la abandoné nunca, y la he ejercido, y como creyente doy gracias a Dios de estar bien y en pleno proceso de creación, y yo lo aplico, y quiero sobre todo compartir mis pocos conocimientos que tengo, pero esta pasión y esta mística con quienes se interesen para sacar adelante estos trabajos de historias locales y hacernos oír, hacer oír nuestra voz. Puede ser como un eslogan, una frase, pero que hacer oír nuestra voz, oye, ahí hay todo un programa. Eso nomás. Muchas gracias, Luis. Bueno, agradecerte, Luis, de verdad la muy buena disposición de poder acompañarnos hoy día. Era uno de los objetivos que teníamos como dentro de esta jornada, de poder relevar precisamente a quienes consideramos que son nuestros precursores, ¿no? Nuestros antecesores, las personas que admiramos. Así que para nosotros como equipo siempre estaba dentro de nuestros sueños poder compartir un espacio aquí contigo, pero no solo así tomando un tecito en tu casa, sino con más compañeros y compañeras como en este espacio. Así que muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ustedes y a todos los amigos y amigas que han estado vinculados con nosotros esta tarde. Un abrazo a todos y a todas. Eso, muchas gracias a todos y todas por participar. Seguimos mañana con las jornadas, ¿sí? Se nos viene la última patita, que es sobre archivos. Vamos a trabajar la construcción de archivos populares para organizaciones y desde organizaciones. Así que también una jornada desde las 3 de la tarde, empezamos con taller, a las 5 mesa de experiencia, y a las 7 cerramos con Laura Benadiva, una historiadora oral argentina que nos va a acompañar desde allá. Así que eso, a descansar. Muchas gracias por haber participado. Ojalá nos veamos mañana también. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias a todos, chiquillos. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien. Chao, gracias. Listo, muy bien. Gracias a todos, un abrazo. Chao, que esté muy bien.